Un tren. ¡Boom! Hola, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren sumamente bien. Aquí estamos otro día, lunes ya a 2019. Y les traemos otro video de día lunes, como ya estarán leyendo allá abajo, un nuevo video. Pero antes de comenzar, como siempre, hay que presentarnos. Yo soy Sofi. Yo soy Nancy. Soy Alma. Y como ya nos conocen, ya saben y ya leyeron abajo, somos fonoaudiólogas y estamos aquí para ver videos de cantantes. Y en el video de hoy, ¿quién tenemos hoy día? ¿Quién es? Hoy día vamos a ver a Marcelito Pomoy, que es un cantante filipino que participó en la segunda temporada de Filipinas Got Talent. Wow. Talent. No sé bien en qué año, pero participó en la segunda temporada. Él tiene 34 años Wow. y es conocido por cantar tanto en voz de soprano como en voz de tenor. Wow. O sea, Brígido. es contratenor. Wow. Pero no siempre se ve un contratenor participando en show, no son tan conocidos, más no. que en ópera. Entonces, Exacto, como que salgan en show de talento es extraño de y, tampoco, encontrar. y tampoco es tan fácil para los hombres cantar de No, contratenor. es difícil. No, para nada. Son poco común escuchar ese tipo de voces masculinas. Así que vamos a verlos. Vamos a verlo. Esta es una presentación en el show de Ellen, en donde va a interpretar La Bella y la Bestia, The Beauty and the Beast. No, qué canción. La escuchamos. Boy, and so you just sang the prayer, and now you're going to sing Beauty and the Beast, Yep. right? And both from Celine Dion, who Celine you Dion. love. Celine. Yes. Celine Dion is my favorite singer ever since because Ah, de verdad, es all the un songs of the The best. Celine Dion, Wow. lalo na in the prayer, is the one nagpabago ng buhay ko. He said all Celine Dion songs are what he loves to sing, but most specifically, he loves the prayer because that's a song that changed my life. Yes, it's pretty amazing. Are you going to sing for us one more time? Okay. Ok. Vamos. Tengo muchas expectativas de él. Ay, necesito. Till the song's time, Wow. true as it can be. Burning heaven friends, then somebody bends unexpectedly. Just a little chance. Wow. Small to say the least, but a little scared. Need one prayer. Estoy igual que él. Beauty and the Beast. ¿Y esa Thank you so much. Thank you so much. Okay. Oh, really? And the thing is, like I said, he was living on the streets from the time he was 7 years old till he was 24. He's never had vocal coaching, no voice lessons at all, and you have that voice. It's unbelievable. I mean, really, Wow. really good. ¿Qué? All right, so ¿En serio? you love Celine Dion. She's my friend. I called Celine and told her ¿Quién no es amigo de you're going to Ellen? go to Vegas. You're going to see her show. You're going to go backstage. Wow. Las Vegas, and meet her. Ay, me encanta Ellen. Y Marcelito. Oh, my God. Oh, esta fue una pincelada muy Muy corta. Muy corta. demasiado corta. Pero pareciera que tuvieran clases de canto. Sí, desde entrenamiento desde siempre. Y ahí mismo en el video decía que no tuvo ningún entrenamiento vocal, No. que vivió desde mucho tiempo en la calle. La calle. O sea, ha sido su talento realmente Wow. lo ha llevado, lo ha guiado en su vida. Sí, hablando un poco más de la voz de él, Ujú. es como si albergara dos personas en su una. voz. Y sobre todo por un hombre, qué difícil hacer
de mujer, de soprano. Sí, Y que no sea ese como esa sensación que te da que estás sintiendo que está cantando un hombre. Logra una resonancia Perfecta. que no es solo una resonancia tan masculina. Exacto. Y generalmente no suele con- tener ese color más oscuro. Ah. ¿Verdad? Y si uno escucha los contratenor que hemos escuchado, o que me ha tocado escuchar siempre, es cantando más clásico. Sí, Sí. Entonces Mucho también más es otra clásico, técnica sí. y él logra Popular. una técnica que suene como una canción popular. Popular. Sí, lo interesante de él es que igual va variando igual la forma en que articula el inglés o articula la canción. Porque cuando cantó la versión femenina era mucho más delicada la forma en que Exacto. pronunciaba versus Un poco más como horizontal. cuando era La voz esta voz masculina. masculina es mucho más fuerte. Más fuerte. Es lo mismo que cuando habla una mujer, la mujer habla con un lenguaje corporal y de manera paraverbal en cuanto a cómo va hablando. En Es el mucho tono, en más, el ritmo. más lento. Tiene otras inflexiones. Tiene otras Exacto, la inflexión inflexiones. cambia. En cambio, la masculina es mucho más dura, es como más práctico, no sé cómo. En términos generales, Claro, no todas las en personas términos son así. generales. Pero lo que se ha estudiado, Pero, claro. No, y se da con que cuando hace la parte de la voz femenina, como lo hace mucho más horizontal, Mm. para que se dé esa sensación más ligera. En cambio, cuando tiene la voz masculina, lo hace más vertical, como más, como canto docto. Sí, como para que cambió de suene- técnica, de exacto. hecho. La técnica que ocupó para hacer la voz femenina es mucho más popular que la técnica que ocupó Masculina. para la masculina. De hecho, la resonancia en Se la voz nota. masculina era mucho más faringea. Más faringeo, Apertura más grueso. vocal Vertical. vertical, ¿verdad? más potencia porque él tuvo que alejarse del Alejar un micrófono. poco. En cambio, la parte popular era Más cercano. apertura mandibular mucho más chica. Menor. La resonancia era más que nada nasal. Sal, un poco oral. bueno, y necesita también tener el micrófono más cerca, porque si bien Exacto. logra llegar a frecuencias más altas, notas más altas, eso igual implica que hay una disminución de la intensidad. Exacto, Claro. es mucho más complicado para él. Sí. Por anatomía. Y cómo por llegar a interpretación, o sea, era el Exacto. inicio de la canción, una canción También bien necesita- delicada y al final la voz masculina era como la que empieza ya a subir la canción a un precoro y ya después el coro final Coro, de el La desenlace. Bella y la Bestia. Pero tampoco escuchamos mucho más de la canción. No No, escuchamos. pero- alcanzamos a escuchar la parte femenina, la de voz femenina de la canción. Como tal. Claro, Como que en el tiene más auge. potencia, sí. Claro. Como nos quedamos con gusto a poco, decidimos buscar más. Y vamos a ver una presentación de The Prayer en una radio que es Wish Radio, parece que sí. On Leaf. O sea, no lo vamos a ver en el escenario, sino que cantando live en radio, en vivo. Wish 1075. And watch us where we go, Se nota mucho su referencia a Celine Dion. and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lo buen control. Poca apertura. Lead us to a place, guide us maybe all grace, to a place where we'll be safe. La luce che tu dai I pray we'll find your Cambio. Wow. and hold within our heart a ricordarci Se nota. the stars go out each night. O sea, atrás nasal, stella atrás nasal. Let this be our prayer quanta fece when shadows fill our day. lead us
just like every child, just like every child. Need to find a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be saved. Sento che ci salva. Wish Exclusive on Wish 107.5. ¡Wow! Ahí se notan mucho más los cambios que va haciendo. haciendo. Los refuerzos que va teniendo en cuanto a postura incluso de cabeza. Está mucho más relajado cuando canta versión popular y cuando canta en técnica más clásica, como que tiene ese... Cuando cambiar una voz más masculina o mucho más. Sí. En todo caso, Andrea Bocelli, que es el que canta Sí. esta canción originalmente, no es tiene una técnica clásica porque tiene estudios, pero él es Claro. mucho más legit. Sí. Más que clásico, pero igual tiene que tener una resonancia mucho más posterior que te recuerde a una Exacto, técnica que clásica, te dé, esa claro. es la gracia. Pero, bueno, no sé si les pareció que cuando estaba cantando con más intensidad y también cantaba la voz femenina, en un momento que hizo un cambio de masculina a femenina y masculina al tiro, se escuchó como un pequeño quiebre, Sí. que era justamente hacer una acomodación. Por que lo estaba mismo, haciendo. por lo mismo y por la complejidad que estaba haciendo. O sea, tratar de cantar Demasiado como dos complejo. personas distintas Es en el complejo. fondo es súper Y difícil. en un corto tiempo hacer los cambios de voces y sin entrenamiento previo. Claro, porque logra un vibrato natural, logra una técnica que no se ve esfuerzo, logra una afinación impecable, logra cosas que muchos cantantes tienen que trabajar constantemente. Entonces él tiene un talento Talento innato. Sí, innato, o que vino desde la práctica de escuchar y escuchar a Celine Dion y sacar y tratar de imitarla. Y por esa imitación empezó a orgánicamente una acomodación propia y logró desarrollar esta forma de canto. Que eso es lo llamativo. Sí, y también otra cosa que me llama la atención es que también cuando cantaba con mayor intensidad, quizás se perdía un poco, se escuchaba un poco también la voz de masculina, una cierta resonancia masculina. Sí. Cuando estaba con más intensidad. Cuando cantaba al principio, cuando cantaba mucho más suave la femenina, sí lograba dar esa impresión de que era la voz de una mujer. Claro. Pero que saca más intensidad, tú escuchabas algo que sí, bueno, puede ser la voz de un hombre que está cantando. Pero igual te algo. deja la duda. Claro, o sea, si uno lo escucha con los ojos Eso es cerrados, muy se imagina a dos complejo. personas. Yo Así me imagino de- a dos personas. Así de complejo que te deje la duda. Es como escuchar a Tracy. Patricia Sí, Chapman, Que sí. te deja la duda de claramente, sí. si es hombre o si es mujer. En verdad es un brígido, ¿verdad? Sí, impresionante. Wow. Impresionante. Tiene, pero, o sea, si sigue, tiene el éxito comprado este hombre. Sí, o sea, ya hizo su carrera, o sea, que bueno que este show de talentos le sirvió para darse a conocer Sí, la aparte, posibilidad. ser de escasos recursos y meterse en el mundo de la música igual es complejo. Entonces, que hayan este tipo de show de talentos para mostrar al mundo entero cuán talentoso eres y sin estudio y a veces sin mayor apoyo que el mismo empuje de la persona es valorable. Así que muy bien, nosotros Muchas gracias por la Gracias. sugerencia. Esperamos que les haya gustado este video. Si quieren ver a algún otro artista, déjenlo en nuestros comentarios. Y nos vemos el próximo lunes. Eso. Ha sido todo. Adiós. Chao. Chao.